Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a comentarles acerca de eh, la configuración de VLAN y el funcionamiento de la VLAN en el contexto de la asignatura que estoy impartiendo actualmente, que está relacionado con las tecnologías de LAN. Entonces vamos a abordar la segunda unidad, que está enfocada en la parte de los protocolos de LAN. Durante esta unidad vamos a abordar diferentes aspectos relacionados con las configuraciones de switches, eh, empezando por el funcionamiento de la VLAN, la configuración de la VLAN, la suscripción de puertos a VLAN, cómo borrar una VLAN, los diferentes tipos de VLAN, de acuerdo a cómo Cisco maneja eh, estos conceptos a nivel pues, de sus equipos de comunicaciones, basado pues, en los switches Catalyst 2960 y los 3560 y 3550 que tienen dentro de lo que es el simulador de Packet Tracer. Adicionalmente, pues también estaremos abordando el uso de un protocolo desarrollado por Cisco que se conoce como BTP, que permite la gestión centralizada de lo que es la administración y configuración de VLAN. Posteriormente vamos a abordar la parte de lo que tiene que ver con la redundancia a nivel de switches, y en ese aspecto vamos a abordar lo relacionado a lo del protocolo Spanning Tree o STP como una alternativa para garantizar pues alta disponibilidad dentro de las infraestructuras de red a través de la redundancia de enlaces. Y por último, pues vamos a abordar lo relacionado a los protocolos de agregación de enlaces. Y vamos a abordar pues la parte de Ether Channel, que es a como Cisco lo define. Y dentro de Ether Channel pues vamos a hablar acerca de dos protocolos, que son el protocolo PAGP y el protocolo eh, LACCP. Entonces esa parte pues estaríamos abordando en el contexto pues de esta segunda unidad. El objetivo de esta unidad es configurar las opciones en redes locales para controlar el acceso a las LAN haciendo uso de comandos específicos. Entonces vamos a empezar con la parte de VLAN o Virtual Local Area Network, que es lo que corresponde a esta primera sección, que es lo que vamos a estar abordando hoy. Y en los siguientes videos, pues estaremos abordando cada uno de los protocolos o tecnologías que les mencionaba anteriormente. Entonces, empezando por las VLAN, podemos decir que las VLAN son conexiones lógicas con otros dispositivos similares. Anteriormente, antes de que existieran las VLAN, las redes estaban formadas eh, por una vasta red, una red que independientemente de donde estuvieran los dispositivos, pues estos estaban dentro de una única red. A este tipo de diseño generalmente se le conoce como red plana. Red plana. Luego, con la incursión de los enrutadores dentro de las infraestructuras de redes, entonces se desarrollaba un proceso de segmentación basado en la ubicación física. Entonces, por ejemplo, se podía ubicar un router en el primer piso, otro router en el segundo piso, otro router en el tercer piso. Entonces, el enrutador permitía separar a los usuarios en redes diferentes por piso. Pero esta segmentación se desarrollaba de manera física, o sea que todos los equipos que estaban en el tercer piso iban a estar dentro de una misma red. Todos los equipos ubicados en el segundo piso también iban a estar en una red aparte.
Y de esa misma forma, pues también los del piso 1 iban a estar ubicados en otra red. Entonces, en este tipo de implementación o diseño íbamos a tener pues tres redes, una por cada piso. Pero ¿qué pasaba con los usuarios? Por ejemplo, si un usuario del tercer piso se trasladaba al segundo piso, entonces iba a estar dentro de otra red. En el caso de que éste tuviera acceso a recursos que no estaban disponibles en los equipos o para los usuarios del segundo piso, pues podía crear pues algún tipo de dificultad en lo que respecta a la parte de compartir información. Entonces, con la segmentación lógica basado en VLAN, entonces la segmentación trascendió. En este sentido, pues los usuarios ya no dependían de la ubicación física para pertenecer a una misma red. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, lo vemos en este caso, tenemos tres switches, uno en cada piso, pero en cada uno de los pisos podemos tener usuarios de diferentes redes. Este proceso de segmentación se logra a través de lo que son las VLAN. Entonces, con la segmentación de VLAN, los usuarios pues no tienen que estar en una ubicación física dentro del campus del edificio para pertenecer a una red. Entonces, independientemente de que el usuario esté en el primero, en el segundo, en el primer piso, pueden estar dentro de la misma red. Entonces, todo esto gracias a lo que son las implementaciones de VLAN. Entonces, cuando colocamos dispositivos en varias VLAN, estas tienen las siguientes características. Proporcionan segmentación de los diferentes grupos de dispositivos en los mismos conmutadores. Entonces, lo que quiere decir que en este caso, todos estos usuarios, aunque están conectados en switches diferentes, pertenecen a a la misma red, independientemente pues que estén en switches independientes. Pero todo este grupo de switches comparten lógicamente a este grupo de equipos que están en la VLAN o en la red 10.0.2.0 y estos que están en la red 10.0.3.0 y estos que están en la red 10.0.4.0. Proporcionan una organización más manejable, que es lo que decíamos, facilita pues cualquier proceso de eh, administración referente a los usuarios. Por decir algo, si un usuario del tercer piso se traslada al primer piso, entonces simplemente pues a seguir manteniendo puede mantener su dirección IP, el acceso a sus recursos, a los que él tiene acceso. Entonces todo se mueve junto con el usuario. Eh, Otra parte importante que podemos tener con respecto a, a las implementaciones basadas en pila es que podemos pues, desarrollar procesos de segmentación de lo que tiene que ver pues, con los mensajes de difusión, la multidifusión y la unidifusión, ya que a través de la implementación de VLAN se pueden aislar de forma individual a través de cada una de las pilas. Por ejemplo, si en la VLAN 2 se transmite un mensaje de broadcast o un mensaje de difusión, entonces ese mensaje de difusión solamente lo van a recibir los equipos que están en la VLAN 2. Los equipos de la VLAN 3 y de la VLAN 4 no van a poder ver ese mensaje de broadcast. De igual manera, en el caso de que haya un mensaje de unidifusión, por ejemplo, una PC que está en la VLAN 4, si se quiere comunicar con una PC de la VLAN 2, entonces a nivel de switches, a nivel de equipos de capa 2, eso sería enrutamiento entre VLAN. Entonces,
todos los hosts que están en la misma VLAN se pueden comunicar sin la intervención de un enrutador. Pero cuando hay una comunicación de una VLAN hacia otra VLAN, entonces el tráfico tiene que ser enrutado a través de un enrutador. Entonces el enrutador puede ser un router, puede ser un switch capa 3, el equipo que va a proporcionar la función de enrutamiento entre VLAN. Entonces, cada una de las VLAN que vamos a tener, entonces nos dicen que va a tener su propia gama única de direcciones IP. En este caso podemos ver que la VLAN 2, que la VLAN que tiene el nombre de IT, tiene asociado también un direccionamiento de capa 3 que corresponde a la red 10.0.20 pleca 24. Y la VLAN 3, que es la de recursos humanos, tiene asociado la red 10.0.30 con prefijo 24. Y la VLAN 4, que es la de ventas, tiene asociado la 10.0.40 pleca 24. Otro de los beneficios que podemos encontrar con respecto a las implementaciones de VLAN es que vamos a tener dominios de difusión más pequeños. Entonces, si todos estos fueran switches sin VLAN, entonces tendríamos un dominio de difusión grande con muchos equipos. Entonces, mientras más grandes son los dominios de broadcast o dominios de difusión, entonces eso puede afectar significativamente el funcionamiento de una red. Puede reducir, pues, puede agregar lentitud, puede disminuir lo que es la transferencia de datos, producto que la gran cantidad de broadcast que se pueden generar va a demandar pues de mayores recursos. En cambio, con la segmentación mediante VLAN, entonces vamos a tener dominios de broadcast más pequeños, lo que va a optimizar el funcionamiento de la red, porque los broadcast pues no se retransmiten entre VLAN. Entonces no es lo mismo que tenga un dominio de broadcast con 10 equipos a que tenga un dominio de broadcast con 500 o 1000 equipos. Entonces, mientras más equipos haya en una red, más broadcast van a generarse. Recordemos que muchas de las aplicaciones que utilizamos a través de la tecnología Ethernet operan a través de la transmisión de mensajes de broadcast. El uso de ARP, por ejemplo, para la resolución de eh, direcciones IP a direcciones MAC, el uso de DHCP. Y como estas aplicaciones, otras también hacen uso de mensajes de broadcast. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tener un diseño implementado a base de VLAN? Entonces, dentro de esos beneficios podemos mencionar los dominios de difusión son más pequeños, entonces dividir la LAN reduce el número de dominios de difusión. Seguridad mejorada, solo los usuarios de la misma VLAN pueden comunicarse juntos. Eficiencia de IT mejorada, las VLAN pueden agrupar dispositivos con requisitos similares, por ejemplo, profesores frente a estudiantes, que es lo que vemos aquí. Entonces, la VLAN 10 es la VLAN del cuerpo docente. Entonces, todos los equipos que pertenecen a los profesores, pues van a estar dentro de una VLAN. Entonces, de esa manera se pueden aplicar mejores políticas de seguridad con respecto a los usuarios. Por ejemplo, si los profesores van a tener acceso a un sistema de registro de calificaciones, eh, eso aislaría a los estudiantes o a la red de estudiantes para que no puedan acceder a este recurso que solamente pues van a tener acceso los docentes. Reducción de costo. Un switch puede admitir varios grupos o VLAN. Podemos tener pues en dependencia de
el tipo de switch puede tener pues así pues un grupo de VLAN. Mejor rendimiento, los pequeños dominios de difusión reducen el tráfico y mejoran pues el ancho de banda. Eh, simplicidad en la administración. Entonces, grupos similares necesitarán aplicaciones similares y otros recursos de red, que es lo que les mencionaba sobre el uso de el sistema de registro para los usuarios del grupo cuerpo docente. Entonces, eso facilita pues los procesos de aplicación de políticas de seguridad dentro de la red, de tal manera que se pueda brindar pues diferentes políticas de seguridad para cada grupo de usuarios que están dentro de la infraestructura de red. Bien, ahora veamos acerca de los diferentes tipos de VLAN que podemos tener en el caso específico de los equipos Cisco. En el caso de Cisco, todos los switches tienen una VLAN por defecto, que es la que trae de fábrica el equipo. A esta VLAN generalmente se le denomina VLAN predeterminada y esta corresponde a la VLAN 1 que podemos ver aquí en esta salida con el comando show VLAN brief. Entonces con show VLAN brief puedo ver la VLAN predeterminada que trae el switch. Esta VLAN se define o se nombra como default. Todos los puertos del switch vienen suscritos a la VLAN predeterminada, que en este caso es la VLAN 1. Esta VLAN no puede borrarse, no puede modificarse, no se le puede cambiar el nombre, por ejemplo, porque es la VLAN que viene por defecto con el equipo. Entonces, de manera predeterminada, la VLAN 1 puede adquirir los siguientes roles. Entonces va a ser VLAN predeterminada, como le mencionaba. También va a ser VLAN nativa predeterminada. Va a ser VLAN de administración predeterminada. Y pues no se puede eliminar ni cambiar, que es lo que les mencionaba. Entonces, cuando hablamos de VLAN nativa, más adelante vamos a hablar al respecto. Una VLAN nativa es el tráfico que no se etiqueta y generalmente es el que se utiliza para relacionar los enlaces troncales entre los switches. La VLAN de administración, en el caso en la sección pasada hablamos de la configuración de una IP en la VLAN 1. Entonces, esa IP que nosotros le ponemos a la VLAN es el direccionamiento IP que va a ser para poder administrar el switch. En este caso, la VLAN nativa y la VLAN de administración, nosotros podemos asignarle ese rol a otra VLAN. Por decir algo, la VLAN 10 va a ser la VLAN nativa o la VLAN 20 va a ser la VLAN de administración. De tal manera que en la VLAN 20 yo voy a configurarle el direccionamiento IP para la administración de ese switch. Entonces tenemos una nota aquí que nos dice que aunque no podemos eliminar la VLAN 1, Cisco recomienda que asignemos estas características predeterminadas a otras VLAN. Como les mencionaba, pues cambiar el rol de VLAN nativa a otra VLAN diferente a la VLAN 1 y la VLAN de administración a otra VLAN que no sea pues la VLAN 1. Entonces el comando show VLAN brief me permite ver pues si tengo VLAN configuradas, cuáles son las que he configurado y me va a decir el nombre que tiene esa VLAN, el estatus si está activa y los puertos que están asociados a esa VLAN. Por defecto, los switches Cisco traen la VLAN 1 que está nombrada como default y todos los puertos pues pertenecen a la VLAN. Adicionalmente tiene otras VLAN por defecto que son la 1002, que es una VLAN para FDDI, para tecnología FDDI, la 1003 para Token Ring, la 1004 para DFDI-Net y la 1005 TR-Net, que son pues VLAN por defecto para esas otras tecnologías.
tanto FDDI como Token Ring generalmente pues no se utilizan en nuestro quehacer actualmente. Entonces tenemos la VLAN de datos. Ya habíamos mencionado eh, la VLAN por defecto, que es la que trae el switch, que en este caso es la VLAN 1. Pero también podemos tener VLAN de datos. Esta VLAN permite dedicar el tráfico generado por los usuarios de correo electrónico o tráfico web. Entonces podemos decir que tener la VLAN 10, por ejemplo, para los usuarios de contabilidad, o la VLAN 20 para los usuarios de ventas o de publicidad. Entonces esa sería una VLAN de datos. Entonces por defecto la VLAN 1 es la VLAN de datos predeterminada porque todas las interfaces pues están asignadas a esa VLAN. Luego tenemos la VLAN nativa, que esta se utiliza solo para enlaces troncales. Todas las tramas están etiquetadas en un enlace troncal con el protocolo 802.1q, excepto las tramas de la VLAN nativa, que más adelante vamos a ver pues esos aspectos. Luego tenemos la VLAN de administración, que esta se utiliza pues para el tráfico SSH o Telnet, que nos permite gestionar remotamente a través de una línea BTY y pues no debe ser llevada con el tráfico de usuario final. O sea, es una VLAN aparte, podemos asociar para específicamente la gestión o la administración del switch. Entonces, normalmente la VLAN en la que se configura la dirección IP en el switch de capa 2 se hace en una interfaz virtual o en una SBI. En el caso de la VLAN de datos, también podemos tener VLAN de datos y podemos tener VLAN de voz. En el caso de la VLAN de voz se requiere pues una VLAN separada porque el tráfico de voz requiere ancho de banda asegurado, alta prioridad de calidad de servicio, capacidad para evitar la congestión y retraso de menos de 150 milisegundos desde el origen hasta el destino. Entonces toda la red debe estar diseñada para admitir la voz. Recordemos que hemos venido hablando acerca de el término de red convergente. Entonces generalmente ahora tenemos una sola infraestructura sobre la que podemos conectar computadoras o teléfonos, como en este caso. Entonces en el caso de los teléfonos IP, no necesariamente pues tenemos que conectarlos a un punto de red separado y a un switch independiente, porque eso pues encarecería las implementaciones de las redes, puesto que imagínense si tenemos 100 usuarios, entonces necesitaríamos al menos dos switches de 48 puertos para conectar esos 100 usuarios. Ahora, si dedicáramos también y cada usuario de esos 100 usuarios, además de su computadora, tiene su teléfono IP, y si destináramos para cada uno de esos usuarios un teléfono, entonces básicamente necesitaríamos cuatro switches de 48 puertos. Entonces eso incrementaría los costos de implementación de una red. Entonces para evitar esos incrementos de costos generalmente eh, solamente se utiliza pues un punto de red y a ese punto de red se conecta tanto el teléfono como la computadora. Por ejemplo, en este caso vemos que en el puerto 18 está conectado el teléfono y luego del teléfono sale la conexión para la PC. Entonces, para que pueda funcionar, en este caso que vamos a tener la VLAN de voz para la conexión del teléfono y la VLAN de datos para el tráfico de la PC del alumno. Entonces, de esta manera, el puerto Ethernet 018 pues debe de, en este caso, el puerto del switch debe estar configurado para admitir tráfico de voz. El tráfico en el puerto
va a enviar trama CDP, que es un protocolo de Cisco, para proporcionar la información que utiliza el teléfono IP y el puerto reenvía las tramas asociadas a la VLAN 150, en este caso. Y en el caso del switch, un switch configurado para admitir tráfico de voz utiliza la VLAN 150 para la VLAN de voz y por lo tanto en esta VLAN se prioriza el tráfico de voz. En el caso de los teléfonos IP, para poder hacer este tipo de conexiones, ellos traen integrado un mini switch, un switch que tiene generalmente pues tres puertos. Entonces tiene un puerto para la conexión hacia la red y tiene un puerto para la conexión hacia la PC, en este caso. Entonces el puerto 18 va a pertenecer tanto a la VLAN de datos como a la VLAN de voz. Más adelante vamos a ver qué es lo que permite hacer ese tipo de configuración. Bien, entonces hablemos de la VLAN en un entorno de conmutación múltiple. Entonces, en este caso, si tenemos múltiples VLAN configuradas en este switch, estas VLAN pueden replicarse en todos los switches. Cuando hacemos una implementación de VLAN, lo que hacemos es crear, pues, de un switch físico, dividirlo en switches lógicos. En este caso, que tengo la VLAN del cuerpo docente, la VLAN de estudiante y la VLAN de invitado, este switch físico grande es como que esté dividido en tres switches separados, porque el tráfico de la VLAN del cuerpo docente no se mezcla con la VLAN de estudiantes ni con la VLAN de invitados. Cada tráfico funciona como si fuera eh, eh, tráfico separado o estuviera en switches diferentes. Ahora, si tenemos en este otro switch, en el switch 3, también tenemos esas mismas VLAN. Entonces, los equipos que pertenecen, que están en el switch 2 y que pertenecen al cuerpo docente, se van a poder comunicar con la VLAN 10 del cuerpo docente que están conectadas en el switch 3. Eso gracias a que estas conexiones se pueden configurar como enlaces troncales. Entonces, ¿qué viene siendo un enlace troncal? Un enlace troncal es un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red. ¿Cómo funciona un troncal en los equipos Cisco? Entonces, este enlace troncal va a permitir más de una VLAN. O sea que el enlace troncal eh, puede transmitir el tráfico de las múltiples VLAN y puede extender la VLAN a través de toda la red, que es lo que vemos aquí. Esta VLAN 10 con la red 172.17.10.0, entonces se está extendiendo a este otro switch, independientemente de que estén en pisos diferentes o en edificios diferentes. Entonces los usuarios del cuerpo docente que están en el switch 2 con los usuarios que están en el cuerpo docente del switch 3 van a pertenecer a la misma red. Entonces, de manera predeterminada, un enlace troncal admite todas las VLAN. Entonces, el enlace troncal no pertenece a ninguna VLAN. Sirve como canal de transmisión para las múltiples VLAN que puedan estar conectadas en el otro extremo en otros switches. Entonces, para que pueda funcionar esto, más adelante vamos a hablar acerca de los protocolos de enlace troncal, que existen dos. El estándar, que es el 802.1q, el del IEEE, desarrollado por el IEEE, y un protocolo propietario de Cisco que se denomina ISL. En el caso de los switches Catalyst 2960 de los equipos Cisco, estos únicamente soportan como protocolo de enlace troncal
el estándar del IEEE 802.1Q. Aquí no podemos configurar otro protocolo. Por defecto es el que tiene y es el único que permite. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos múltiples redes sin VLAN? Entonces, sin VLAN, todos los dispositivos conectados a los switches recibirán todo el tráfico de unidifusión, multidifusión y difusión. Entonces, si una PC del cuerpo docente envía tráfico hacia otra PC del cuerpo docente, entonces todos los equipos independientemente pues recibirían el tráfico ya sea de difusión o de multidifusión en el caso de los switches. Eh, entonces, por lo tanto, las transmisiones de difusión de mucha cantidad de equipos, entonces pudiera afectar el funcionamiento óptimo de la red en este caso. Ahora, si existen VLAN, el tráfico de unidifusión, multidifusión y difusión se va a limitar únicamente a la VLAN donde se generó. Si un dispositivo de capa 3 para conectar las VLAN, los dispositivos de diferentes VLAN no podrán comunicarse. O sea que en este caso, si yo tengo VLAN, pero solo tengo equipos de capa 2, entonces voy a limitar a que solamente haya comunicación entre los equipos que pertenecen a la misma VLAN. Si yo quiero que equipos de VLAN diferentes se puedan intercomunicar, entonces ahí necesito un dispositivo de capa 3 como un router o un switch multicapa. Entonces, ¿qué permite que dos equipos que pertenecen a la misma VLAN, pero que están en switches diferentes, puedan comunicarse? Los enlaces troncales. Entonces, los enlaces troncales, en este caso, pues van a admitir el tráfico tanto de la VLAN 10 como de la VLAN 20, para que pueda haber comunicación entre la PC1 y la PC2, que están en la misma VLAN, o la PC2 y la PC5, perdón. La PC1 con la PC4 y la PC2 con la PC5. Entonces, ¿de qué manera los enlaces troncales pueden identificar el tráfico de las VLAN? Eh, el tráfico de las VLAN se puede diferenciar a través de la identificación de VLAN con un proceso de etiquetado desarrollado por el protocolo de enlace troncal desarrollado por el IEEE 802.1Q. Este tiene un encabezado de 4 bytes, que es lo que vemos aquí. Y va entre la MAC origen y la MAC destino. Este es una trama, el formato de una trama. Entonces aquí lleva el etiquetado y el etiquetado pues incluye estos campos. Entonces cuando se crea la etiqueta se debe volver a calcular pues el valor del FCS. Cuando se envía a los dispositivos finales esta etiqueta debe eliminarse y el FCS vuelve a calcular su número original. Entonces aquí tenemos pues el campo de etiquetado de VLAN 802.1Q. Entonces el campo tipo es un campo de 2 bytes con el hexadecimal 0x8100. Esto se conoce como ID de protocolo de etiqueta o TPID. La prioridad del usuario, que es un valor de 3 bits. El identificador de formato canónico o CFI, que es un valor de 1 bit que puede admitir pues, tramas de anillos, de token ring o tramas Ethernet. El VLAN ID o BID que identifica pues es el identificador de la VLAN y es pues un valor de 12 bits que puede admitir pues estos valores de VLAN. Entonces en el caso de la VLAN nativa y el etiquetado 802.1Q, entonces esto está relacionado pues con el etiquetado para los enlaces troncales. El etiquetado se realiza normalmente en todas las VLAN. El uso de una VLAN nativa se diseñó
para uso heredado, como el concentrador, en este caso, un hub o un concentrador. O sea, al menos que se modifique la VLAN 1, eh, la VLAN 1 pues es la VLAN nativa por defecto, a menos que nosotros decidamos como administradores cambiar ese rol o asignárselo a otra VLAN que no sea la VLAN 1. Si yo configuro en un enlace troncal, le cambio aquí que la VLAN nativa ya no va a ser la 1, sino que va a ser otra, entonces tengo que hacerlo en el otro extremo. Entonces ambos extremos deben de coincidir en la VLAN nativa administrativa. De otra manera, entonces el switch va a estar mandando una alerta de error de tipo, un time mismatch. Cada troncal se configura por separado, por lo que es posible tener una VLAN nativa diferente en enlaces troncales separados. O sea que en este enlace troncal de aquí, entonces yo pudiera tener una VLAN nativa y en este otro tener pues otra VLAN nativa. Pero generalmente pues uno solo define una VLAN nativa y pues esa es la que juega el rol en todos los switches. En el caso del etiquetado de la VLAN de voz, el teléfono de voz IP es pues un conmutador que tiene 3 puertos, como les mencionaba. El conmutador utiliza CDP para informar al teléfono sobre la VLAN de voz. El teléfono etiquetará su propio tráfico de voz y puede establecer el coste de servicio o lo que es la calidad de servicio a nivel de la capa 2. Y el teléfono puede o no etiquetar las tramas de la PC, que es lo que vemos aquí. Entonces el PHY Ethernet 18 está conectado pues al switch de 3 puertos del teléfono. Entonces tiene una conexión P1, que es la que va hacia el switch. Tiene una conexión P3, que es en este caso un puerto de acceso para la conexión de la PC. Y tiene otro, bueno, teléfono IP5, pues tiene un chip ASICS. Entonces el puerto del switch está configurado para admitir tráfico de voz. En este caso, esto le va a indicar al teléfono que etiquete las tramas de voz con la VLAN 150 y priorizar las tramas de voz y reenviar la trama de datos para la VLAN 20. Entonces, en este caso, en el switch, en el switchito del teléfono, se debe configurar para etiquetar las tramas de tráfico de voz con la VLAN 150. Entonces la VLAN de voz etiquetada con un valor de prioridad de calidad de servicio de capa 2 apropiado. La VLAN de acceso también puede admitir etiquetas con un valor de prioridad de capa 2, de clase de servicio de capa 2. La VLAN de acceso no está etiquetada sin un valor de prioridad de coste de servicio de capa 2. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo relacionado con la verificación de la VLAN de voz. Entonces, el comando show interface PHY Ethernet 0 PLECA 18 switch port. Entonces, en este caso, pues nos muestra la VLAN de datos y VLAN de voz asignado a la interfaz. Entonces, podemos ver el nombre del puerto, el modo capa 2 está activo. La administración, el modo de administración es acceso estático. El modo operacional del puerto es estático acceso o configurado como manera estática en acceso. Todos los puertos de los switches pueden operar en 2 modos, que son acceso y troncal, que es lo que vamos a ir diferenciando aquí. En este caso nos dice que el modo operacional es acceso y está configurado manualmente. Eh, el Operational Trunking Encapsulation dice que es native. La negociación de enlace troncal está desactivada. Y aquí me dice el modo de VLAN de acceso es la VLAN 20, que es la VLAN estudiante. Y la VLAN de voz, que es la 150.
Entonces ahora veamos lo relacionado a la configuración de VLAN. Entonces en el caso de los switches catálisis, los 2960, los 3650 admiten pues más de 4000 VLAN. Entonces, por defecto ya vimos que los switches Cisco traen la VLAN 1 como VLAN nativa, como VLAN de administración y como VLAN por defecto. Y entonces aquí vamos a ver los diferentes rangos de VLAN que podemos crear. Entonces tenemos las VLAN del 1 al 1005, que son las que tenemos aquí. La 1, la 1002, la 1003, la 1004 y la 1005. Entonces tenemos 5 VLAN o 5 números que son reservados. Entonces podemos utilizar eh, desde la VLAN, bueno, la 1002 a la 1005 están reservadas con VLAN heredadas. La 1, la 1002 y de la 1002 hasta la 1005, perdón, la VLAN 1, la 1002 a la 1005 se crean automáticamente y no se pueden eliminar estas VLAN. Estas se almacenan en el archivo VLAN.dat que se almacena en la memoria flash del switch. Y todas estas VLAN pueden ser gestionadas a través del protocolo BTP, el que logra pues sincronizar la configuración de VLAN entre switches o entre conmutadores. Entonces, luego tenemos el resto de números que son del 2 hasta el 1001, que serían pues VLAN que como administradores podríamos configurar para diferentes roles, para VLAN nativa, VLAN de datos, VLAN de voz. Y también tenemos un rango extendido de VLAN que van de la 1006 a la 4095. Estas VLAN, a diferencia del rango normal del 1 al 1005, estas pues se pueden requerir en redes grandes como en proveedores de servicios que pueden no ser suficientes las 1000 VLAN que se pueden crear, entonces ellos pueden requerir de más VLAN. Eh, en el caso de la VLAN de la 1006 a la 4095, estas se guardan dentro de la configuración activa. No se guardan en el archivo VLAN.dat como en el caso de las VLAN de rango normal. Y estas admiten menos funciones de VLAN y requieren configuraciones de BTP. Bien. Entonces, ¿cómo podemos empezar a crear una VLAN? Entonces, para crear una VLAN, pues recordemos que estas se almacenan en el archivo VLAN.dat que se crea desde el modo de configuración global. Entonces, si yo quiero configurar una VLAN, entonces si estoy en el Excel privilegiado, entonces lo que tengo que hacer es cambiarme al modo global con el comando configure terminal. Una vez que ya estoy en el modo global, entonces puedo crear una VLAN con un número de identificación válida. Entonces, para crear la VLAN, entonces le damos VLAN y el ID de la VLAN que le vamos a poner. Puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000. Los valores en el rango normal. Una vez que ya hemos definido el comando VLAN y el ID de la VLAN, entonces vamos a entrar al modo de configuración de VLAN, que es este caso que tenemos aquí. Entonces, dentro del modo de configuración de VLAN, le podemos asignar un nombre de identificación a la VLAN, como una manera de documentación para relacionarlo. Es lo que mencionamos, por ejemplo, en las topologías anteriores, VLAN estudiante, VLAN docente, VLAN de invitados. Y luego podemos pues utilizar el comando END para salirnos y regresar al modo de configuración exit privilegiado. Entonces esa es la forma de crear pues una VLAN. Bien. Entonces en este caso, por ejemplo, en el switch 1, para crear la VLAN de estudiante, entonces primero pues como estamos en el modo exit usuario, exit privilegiado, usamos el comando configure terminal para cambiarnos al modo de configuración global.
y luego desde el global le decimos VLAN 20, lo que nos va a permitir ingresar al modo de configuración de VLAN. Y luego pues le asignamos un nombre a esa VLAN, que en este caso es Student, y luego podemos usar en para salir. Ahora si la PC de estudiante va a estar en la VLAN 20, primero pues lo que nos dicen aquí, que crearemos la VLAN y luego la nombramos, que es lo que se hizo aquí. Se creó la VLAN y luego se le asignó un nombre. Ahora, si nosotros no le ponemos un nombre a la VLAN, el sistema operativo de Cisco le va a asignar un nombre predeterminado a la VLAN. Y en este caso, el nombre que le asigna va a tener un número de 4 dígitos. Por ejemplo, si yo solo le doy VLAN 20 y no le doy el comando NE, entonces por defecto el sistema operativo de Cisco le va a asignar pues un número similar a esto, VLAN 0020 para la VLAN 20 como nombre. Entonces, el siguiente paso, una vez que ya hemos configurado la VLAN, recordemos que todos los puertos vienen suscritos pues a la VLAN por defecto, que es la VLAN 1. Entonces, el siguiente paso sería pues eh, registrar los puertos a la VLAN o suscribir los puertos a la VLAN. Entonces, para suscribir un puerto a una VLAN, que en este caso pues dejaría de ser parte de la VLAN 1 y pasaría a ser parte de la VLAN que nosotros pues definamos. Entonces, para eso tenemos que ingresar al modo global y luego entramos al modo de configuración de interfaz. Interfaz, una vez que estamos en el modo de configuración de interfaz, entonces definimos, en este caso, si va a ser un puerto que va a estar en modo acceso y la VLAN a la que va a pertenecer el puerto. En este caso le decimos switch port mode access, lo que quiere decir que a este puerto vamos a conectar pues una PC, un servidor, una impresora. Y luego para indicarle que va a pertenecer a otra VLAN, entonces le decimos switch port access VLAN y el ID de la VLAN para el que lo vamos a asociar ese puerto. Y luego nos salimos con el comando N. Entonces en este caso el puerto PHY Ethernet 18 que está en la VLAN 20. Dice podemos asignar la VLAN a la interfaz del puerto. Una vez que el dispositivo se asigna a la VLAN, el dispositivo final necesitará la información de dirección IP para esa VLAN. Aquí la PC estudiante pues recibe la IP 172.17.20.20.22, que es lo que hacemos aquí. Entramos a la interfaz Ethernet 18, le decimos switch port mode access, que va a ser un puerto de acceso, y luego lo suscribimos a ese puerto a la VLAN 20. Ahora sí vamos a mantener la configuración de, de una red convergente para teléfono y PC. Entonces un puerto de acceso solo se puede asignar a una VLAN de datos, o sea que no lo podemos asignar a dos VLAN. Entonces, en el caso de la conexión que va para el teléfono y para la PC, también se puede asignar a una VLAN de voz para cuando un teléfono y un dispositivo final estén fuera del mismo puerto de conmutación. Entonces, generalmente, en el caso de otras marcas de equipo, generalmente se emplea eh, pues el término, en el caso de Cisco, hablamos de VLAN de voz, VLAN de datos y troncales. En el caso de otras marcas, definen como el tráfico tagueado y el tráfico no tagueado. Entonces, en el caso de la VLAN para la PC, sería el tráfico no etiquetado o no tagueado. Y el tráfico para el teléfono sería el tráfico tagueado. En el caso de Cisco, entonces podemos tener pues tráfico de voz para el teléfono y tráfico de datos para la PC. Entonces, ¿de qué manera logramos eso? Entonces, si queremos crear
y nombrar la VLAN de voz y datos. O sea, además de asignar la VLAN de datos, también asignaremos la VLAN de voz y activaremos calidad de servicio para el tráfico de voz a la interfaz. Eh, los switches catálisis más recientes se puede crear pues automáticamente la VLAN. Si aún no existe, cuando se asigna pues a una interfaz. ¿Qué es lo que nos dicen aquí? En caso de que por alguna razón yo no haya ejecutado estos comandos de creación de VLAN, si yo le doy switch por access VLAN 20, él la puede crear automáticamente. Pero eso pues en los switches más recientes. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Primero se crea la VLAN 20, se le asigna el nombre student, luego se crea la VLAN 150, esta VLAN recibe el nombre de voice, que es para la VLAN de voz, y luego el FAE Ethernet 18 se suscribe pues a esa VLAN. Se define que este va a ser un puerto en modo acceso, que va a ser eh, la VLAN 20, la VLAN de datos, lo definimos con switch port access VLAN 20, y luego definimos pues que este puerto va a tener calidad de servicio con MLSQs, Trust, COS. Y luego definimos que además este puerto también va a estar conectado pues un teléfono con la VLAN de voz. Switch port Voice VLAN 150. Entonces en el caso de que la VLAN 150 no estuviera creada, entonces pues mandaría decir que la VLAN no existe y que la va a crear. En este caso, una VLAN cualquiera. En este caso ponen el mensaje de la 30. Ahora si queremos verificar la información de la configuración de la VLAN, podemos usar pues el comando show VLAN. Entonces show VLAN summary, entonces me va a decir el número de VLAN existente, el número de VLAN que pueden ser administradas por BTP y el número de VLAN de rango extendido, que en este caso pues son 0. Y luego pues si quiero ver detalles relacionados a una VLAN en específico, puedo darle show interface VLAN 20. Y me dice que la VLAN 20 es app, line protocol is app. También podemos usar pues el comando show VLAN con unos parámetros brief, el ID de VLAN, name y summary. En el caso de brief, cuando utilizo el parámetro brief, entonces el comando va a mostrar el nombre, el estado y sus puertos de la VLAN que están pues configurados. Si utilizo el ID y el VLAN ID va a mostrar información sobre el número de ID de la VLAN identificada. Si utilizo pues el parámetro name, va a mostrar información sobre el número de ID de VLAN identificado, el nombre de la VLAN que se le ha asignado y que generalmente pues es un número que tiene pues 1 a 32 caracteres. Y summary va a mostrar pues el resumen de información de la VLAN. Bien, entonces mencionábamos que cuando nosotros tenemos un puerto, perdón, tenemos un switch nuevo o sin configuración y luego yo creo VLAN, entonces puedo usar el comando show VLAN brief y aquí puedo ver que tengo la VLAN por defecto y todos sus puertos están asociados a la VLAN, VLAN por defecto. Y luego tengo la VLAN 20, que es la VLAN estudiante, que está activa y no tiene ningún puerto asociado. Aquí. Puedo usar también el comando show interface a Ethernet 018 switch port. Aquí. Para ver información relacionada con la configuración del puerto 018. Entonces, si yo quiero cambiar la pertenencia de una VLAN, por ejemplo, cambiarla de la VLAN default a la VLAN 20, que es la VLAN estudiante. O sea, hay varias formas de cambiar la membresía de VLAN. Podemos decirle el comando switch port access VLAN y el VLAN ID. Entonces volvemos a agregar el comando
switch port, access VLAN y el ID 20, por ejemplo. Y en ese caso la estoy asociando al puerto 20. Ahora si yo quiero que el puerto regrese a la VLAN por defecto, entonces lo que nos dicen aquí, que ejecutemos el comando no switch port access VLAN. Con eso pues el puerto va a regresar a la VLAN 1. Se utilicen los comandos show VLAN brief o show interface for Ethernet 018 switch port para verificar la asociación correcta de VLAN, que es lo que nos dicen aquí. El 18 regresó a la VLAN 1 y aquí pues me dice que el puerto 18 está en la VLAN por defecto. Ahora si yo quiero eliminar una VLAN, para eliminar la VLAN podemos usar pues el comando no VLAN y VLAN ID. Cuando vayamos a eliminar una VLAN, pues hay que tener la siguiente precaución de que antes de que vayamos a eliminar la VLAN, la reasignemos a pues, una VLAN diferente o a la VLAN por defecto. Entonces, si yo quiero eliminar todas las VLAN, puedo eliminar pues el archivo VLAN.dat, que es donde están guardadas todas las VLAN, y los puedo borrar desde el modo exit privilegiado con el comando delete /VLAN.dat, o también puedo darle delete VLAN.dat de una sola vez. Entonces, para que se borren las VLAN, tengo que recargar el switch o reiniciarlo, porque de otra manera pues las VLAN van a estar siempre cargadas en la memoria RAM del switch. Ahora, para restaurar el valor predeterminado de fábrica, pues lo que tenemos que hacer es desconectar todos los cables de datos, borrar la configuración de inicio y eliminar pues el archivo VLAN.dat y luego pues reiniciar el switch. Bien, entonces hablemos de los troncales de VLAN. Cómo configurar un enlace troncal. Ya habíamos visto que los troncales sirven para llevar el tráfico de las múltiples VLAN y que los enlaces troncales pues no pertenecen a una VLAN en específico. Entonces, para configurar un puerto en modo troncal, tenemos que ingresar, pues si estamos en el exit uso privilegiado, nos cambiamos al modo global con el comando configure terminal. Luego entramos al puerto que queremos cambiar o configurar como enlace troncal y le damos pues interface, el nombre, por ejemplo, Ethernet 0 pleca 24. Una vez que ya estamos dentro del modo de configuración del puerto, entonces le decimos switch port mode trunk. Entonces recordemos que le decía que los puertos pueden funcionar en dos modos, que son el modo acceso, que es para cuando vamos a conectar equipos finales, y modo troncal, que es para conexiones con otros switches. Adicionalmente, podemos cambiarle la VLAN nativa al puerto troncal y le podemos decir, por ejemplo, switch port true native VLAN y decir pues que en este caso pues cambiarle el rol, que ya no va a ser la VLAN 1, sino que ese rol de VLAN nativa se lo vamos a asignar a otra VLAN. También podemos definir cuáles son las VLAN que van a estar permitidas en el enlace troncal. Si no establecemos esta restricción, el enlace troncal va a permitir que todas las VLAN puedan utilizar el enlace troncal para enviar datos. Pero por seguridad también se recomienda pues que uno limite a las VLAN que queremos que solamente sean las que utilicen el enlace troncal, y eso lo podemos hacer con el comando switch port trunk allow VLAN y luego pues definimos la lista de VLAN que queremos que transiten por el enlace troncal. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos la VLAN 10, 20, 30 y 99 con sus correspondientes nombres y sus asignaciones de direccionamiento IP. Entonces, en este caso, el Ethernet 01 conecta en los dos extremos al switch 2 con el switch 1. Entonces, vamos a configurar el puerto
Fa Ethernet 01 del switch 1 como enlace troncal. Entonces en los switches 2960 recordemos que solamente pues podemos utilizar el etiquetado 802.1Q. En el caso de los switches capa 3 uno pues tiene que definir primero el encapsulamiento porque ellos soportan pues tanto ISL como 802.1Q. En el caso de los 2960, como ya ellos traen por defecto 802.1Q, entonces el único comando que hay que decirle es switch por modron, una vez que ya ingresamos al puerto 01. Y luego, pues si queremos cambiar la VLAN nativa, entonces le decimos switch por trun native VLAN, que va a ser la 99. Y luego, pues definimos cuáles son las VLAN que van a transitar sobre el enlace troncal, y eso lo hacemos con el comando switch por trun allow VLAN 10, 20, 30 y 99. Bien. Entonces si queremos pues en este caso configurar, tenemos en el puerto SAS Ethernet 01 switch por modtrun y luego no switch trun native VLAN 99. En caso de que yo la quiera eliminar, la VLAN nativa. Entonces podemos ejecutar luego el comando show interface fa Ethernet 01 switch for. Y en este caso pues me dice que se establece en enlace troncal administrativamente, se establece como troncal operacionalmente en funcionamiento, la encapsulación es .1Q, la VLAN nativa está establecida en la 99 y todas las VLAN creadas en el switch pasarán pues el tráfico en el enlace troncal, es lo que nos dice aquí. El modo operacional del puerto es troncal, que es lo que vemos aquí, administrativamente y operacional. La encapsulación del enlace troncal es .1Q. La encapsulación operacional para el troncal es .1Q. Tenemos que la VLAN nativa es la 99. ¿Sí? No tenemos VLAN de edad. Y aquí nos dice que cuáles VLAN están habilitadas para el enlace troncal. Dice que todas. Y todas son pues desde la 2 hasta la 1001. Son todas las VLAN que se pueden crear en los equipos Cisco. Ahora si yo quiero restablecer el enlace troncal al valor predeterminado. Entonces para esto debemos restablecer la configuración predeterminada utilizando pues el comando no. Entonces si yo le doy no switch por modron, entonces todas las VLAN permitidas van a pasar por el enlace troncal y vuelve a la VLAN nativa en la VLAN. Entonces en el caso del puerto fa Ethernet 01 decimos no switch por trun allow VLAN y no switch por trun native VLAN. En ese caso pues para quitar la configuración. Entonces si le damos show interface fa Ethernet 01 switch por, entonces va a decir que el modo administrativo es trun, el modo operacional es troncal, la VLAN modo de acceso es la VLAN 1 y pues el trunking VLAN enable para todas las VLAN. En el caso de que queramos restablecer el modo de acceso en el switch, entonces tenemos pues, switch por modo access. Aquí pues, va a cambiar al modo acceso. El modo operacional dice que es static access y administrative mode static access. Bien, entonces vamos a pasar a una breve demostración de la configuración de la VLAN. Entonces, en este caso ya tengo aquí pues configurado estos switches, al menos conectados, no los he configurado. En este caso este es un 3650. Este 3650 para que pueda encender hay que ponerle pues la fuente de poder. De otra manera no va a encender. Entonces ahí va a encender. Tiene fuente de poder redundante. Se le puede poner pues más de una fuente de poder.
aquí. Entonces ahí vemos que ya los puertos están cambiando, ya no están en naranja, se van a poner verde. Entonces si yo quiero configurar, vamos a empezar con las VLAN. Vamos a crear varias VLAN aquí. Entonces primero le vamos a poner un nombre al switch. Hostname. Ponerle switch A. Switch A. Entonces para crear una VLAN tenemos que estar en el modo global. Y se configuran con el comando VLAN y el ID que queremos asignarle a la VLAN. Si yo le doy signo de admiración, entonces aquí me dice que puedo asignar cualquier valor entre 1 y a 4094. Aquí. Y la VLAN ISL y la VLAN de rango normal, que son de la 1 a la 1005. Entonces en este caso pues le vamos a poner 100 por decir algo. 100. Entonces luego le puedo asignar un nombre, le puedo decir que esta es la VLAN alumno. Alumnos. Y luego le puedo dar en y verificar la configuración de la VLAN, que es lo que mirábamos anteriormente. Le damos show VLAN brief. Y recordemos pues que decíamos que la VLAN que trae los switches por defecto es la VLAN 1 y que todos los puertos vienen suscritos a la VLAN 1. Entonces aquí yo tengo la VLAN que acabo de crear, que es la VLAN 100, que se llama alumno y dice que está activa. Ahora veamos lo que nos mencionaban también, qué pasa si yo no le asigno un nombre a la VLAN. VLAN 200, entonces no le voy a poner un nombre, le doy show VLAN brief. Entonces cuando no le pongo un nombre, lo que nos decían, le pone como nombre VLAN y luego 4 dígitos que incluyen pues 0 y el número de la VLAN, el nombre por defecto. Entonces vamos a crear otra VLAN. Entonces le damos VLAN 30 name y T. Entonces le damos en show VLAN y ahí tenemos pues la 30, la 100 y la 200. Entonces cuando nosotros creamos una VLAN, entonces por ejemplo podemos darle show flash. Entonces vemos que aquí tenemos este archivo que se llama VLAN.dat, que es donde están guardadas o donde se guardan las VLAN. ¿Sí? Ahora podemos, pues, si yo quiero editar una VLAN, por ejemplo la VLAN 200, le quiero asignar un nombre, VLAN 200, la misma VLAN, y ahora le voy a asignar un nombre, ponerle admin. Entonces ahora ya debe estar con el cambio, se llama admin. Entonces veamos qué pasa si yo quiero borrar la VLAN 1. Recuerden que decíamos que la VLAN 1 no se puede cambiar ni se puede borrar. No VLAN. Si yo quiero borrar, vamos a borrar la VLAN. Vamos a ver primero con la VLAN 30. No VLAN 30. Okay. Entonces si yo le doy show VLAN brief, puedo darle show VLAN o show VLAN brief. Con show VLAN brief me sale pues datos más específicos. Entonces vemos que aquí ya la borré. La VLAN 20 solo tengo la 100 y la 200. Ahora veamos si yo puedo borrar la VLAN 1. No VLAN 1. Entonces aquí me dice que default VLAN 1 may not be deleted. Lo que quiere decir que no la podemos borrar esta VLAN. Entonces de esa misma manera podemos crear en los demás switches pues la VLAN. Esa VLAN.
Entonces aquí me pregunta que si quiero iniciar la configuración de diálogo, le digo que no. Entonces si quiero crear VLAN, entonces vamos a crear la 200, main, quiero ver cómo le puse a la 200, admin, y a la 100 alumno, admin, y luego ahí mismo VLAN 100, name, alumno. Y así puedo configurar la VLAN en los otros switches. Okay. Entonces VLAN 100, y luego VLAN 200, main, alumno. Entonces ahí yo he configurado la VLAN en todos los equipos, en los 3 switches. Entonces una vez que hemos creado la VLAN, el siguiente paso pues es suscribir los puertos a la VLAN. Entonces para suscribir los puertos a la VLAN, entonces le decimos VLAN, interface, por ejemplo el PHY Ethernet 01, lo voy a suscribir en la VLAN 100. PHY Ethernet 01. Eso le puedo decir switch port mode access, que va a ser un puerto en acceso, y switch port access VLAN, y le voy a decir que lo voy a suscribir en la VLAN 100. Entonces ahora si yo le doy show VLAN brief, entonces voy a ver en este caso que ahora me dice que el puerto 1 está en la VLAN 100. Ya no pertenece a la VLAN 1, sino que ahora pertenece a la VLAN 100. Entonces le puedo dar showroom para ver pues lo que he configurado en el 1, puerto 1. Aquí tenemos los dos comandos que he aplicado al puerto PHY Ethernet 01. También lo que nos decían, show interface PHY Ethernet 01, switch port, y entonces aquí me dice, aquí, modo acceso, el encapsulamiento .1Q, la VLAN de acceso es la 100, que es la VLAN 1, la VLAN nativa, perdón, la VLAN nativa por defecto es la VLAN 1. ¿Sí? Aquí. Bien. En ese caso yo suscribí pues un puerto, pero también puedo suscribir de una sola vez los puertos a la VLAN. Entonces le puedo decir interface range para Ethernet 02 9, y le puedo decir que estos puertos van a estar en modo acceso y que van a pertenecer a la VLAN 100. Entonces si le damos show VLAN brief, entonces aquí ya me dice que los puertos del 1 hasta el 9 pertenecen a la VLAN 10, a la VLAN 100. Entonces ahora puedo suscribir también este puerto, el 10, lo voy a suscribir a la VLAN 200. Config terminal, interfaz para Ethernet 010, y le voy a decir que este va a ser acceso, modo acceso, access VLAN 200.
Entonces si le doy showroom, entonces voy a ver que los puertos del 1 al 9 están en la VLAN 100 y que el puerto 10 está en la VLAN 200. También lo puedo ver con show VLAN brief. Y aquí me dice puerto 10 en la VLAN 10. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, entre estos equipos? Aquí vamos a ver. Entonces a esta, por ejemplo, le voy a poner 192, 168, 12 a esta PC. Y esta PC 192, 168, 13. Y a esta PC le voy a asignar en otra red porque está en otra VLAN. Voy a poner la 22. Entonces, si nosotros hacemos pin desde esta PC, a ver, esta PC y esta están en la misma VLAN. Entonces allí nos dice que es satisfactorio, que hay comunicación entre estos dos equipos. Ahora vamos a ver entre esta con esta otra que está en otra VLAN. Entonces aquí me dice que falla, no hay comunicación. Para que pueda haber comunicación tendríamos que tener un equipo de capa 3. Entonces vamos a hacer el mismo proceso en este switch. Entonces como ya aquí ya lo tengo configurado, yo podría pues darle showroom. Aquí, showroom. Y voy a copiarlo de los 10 puertos. Voy a hacerlo igualito en el otro. Entonces lo copio y luego me voy al otro switch. Switch 1. Aquí. Me voy al modo global y cuando estoy en el modo global le doy pegar. Y ahí él ya me copió toda la configuración. Pero lo pude haber hecho manualmente como lo hice en el otro. Entonces ahí está, ya copié. Show VLAN brief. Entonces aquí ya me aparecen. En la VLAN admin están pues del 1 al 9 y en la VLAN 200 el puerto 10. Entonces vamos a configurar la PC. Esta pues le vamos a poner una IP como está en la VLAN 100, 192, 168, 14 le vamos a poner. La 14. Y a esta que también está en la misma VLAN le vamos a poner 15. Y esta le vamos a poner 168, 2, 3. Entonces, en este caso, esta PC y esta PC están en la misma VLAN. Vamos a ver si hay comunicación. Esta con esta. En este momento no hay comunicación. Y están en la misma VLAN. Entonces, si están en la misma VLAN, deberían pues haber comunicación. Pero para que haya comunicación, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Configurar el puerto Ethernet 01 en estos dos switches como enlaces troncales. Entonces, vamos a irnos al puerto Gigabit 01. Y le vamos a decir switch port mod trunk.
switch por Modtron, y ese mismo proceso vamos a hacer en el Gigabit 101. Pero como en este caso es un equipo capa 3, interfaz Gigabit 101. Entonces, como este es un equipo capa 3 y nosotros le vamos a dar switch por mod, entonces él tiene trunk aquí. Entonces switch por modtron, si yo le doy modtron igual que en el otro, entonces me dice command reject. ¿Por qué? Porque el encapsulamiento del enlace troncal dice que está en auto. Entonces, antes de convertirlo en troncal, tengo que decirle switch por tron encapsulation .1q. Y luego que ya lo tengo con el encapsulamiento definido como .1q, que es el que utiliza el 2960, entonces le puedo dar ya switch por mod tron y ahí ya me lo convierte en troncal. Aquí, aquí. Entonces si yo le doy show interface Gigabit Ethernet 01 switch port, entonces ahora me debe decir que este es un puerto en modo operacional, aquí troncal. El modo administrativo es troncal y el modo operacional es troncal, y el de encapsulamiento es .1q. La VLAN nativa dice que es la 1 y las VLAN que están permitidas en el enlace troncal, todas. Entonces ahora eso mismo pues tengo que hacer en el Gigabit 02 también, pasarlo a troncal. Interface Gigabit 102. Entonces le digo switch por tron encapsulation .1q y luego switch por modtron. Ya lo hice. Y luego entonces me voy al Gigabit 02 y también lo voy a convertir en troncal con switch por modtron. Entonces ahora que ya he convertido a troncales, entonces ahora sí ya debería, los equipos que están en la misma VLAN, esta está en la VLAN 100 y esta está en la VLAN 100, entonces deberían comunicarse. A ver, que no se comunica. Esta tiene la 192.168.1.2 y esta tiene la 192.168.1.4. A ver, ahora sí. Ahora sí, esta se comunica con esta. También debería comunicarse con la otra que están en la misma VLAN. Bien, igual esta con esta de aquí. Bien, porque están en la misma VLAN, se comunican. Y esta que está en la VLAN 200 se debería comunicar con esta otra que está en la VLAN 200. Pero ¿qué pasa? Esta y esta no se comunican porque están en VLAN diferentes. Y como no hay enrutamiento en este momento, pues no van a poder comunicarse. Aquí. Ese es el funcionamiento de la VLAN. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo VLAN? Aquí, por decir algo. Voy a crear otra VLAN
VLAN 50. Name admin. Y si yo suscribo puertos a esa VLAN, por ejemplo, interface range, para Ethernet, voy a suscribir del 15 al 18. Lo voy a suscribir a esa VLAN. Mode access VLAN 50. Pero si ya la tengo configurado y luego pues a mí se me ocurre borrar esa VLAN, bueno, la voy a ver primero. Show VLAN brief. Entonces aquí tengo la VLAN 50 y tengo los puertos que suscribí del 15 al 18. Entonces, pero ¿qué pasa si se me ocurre luego borrar esa VLAN y no preví VLAN 50 que tenía puertos asignados? Entonces, cuando yo le dé Show VLAN Brief, entonces voy a ver que los puertos de 17, 18, 16 no están aquí, pero sí existen. Showroom. Aquí están los puertos, ellos siguen estando asociados a la VLAN 50, pero no me aparecen en Show VLAN Brief. Entonces, para que no suceda eso, antes de eliminar una VLAN, o la volvemos a crear, y antes de borrarla, reasociamos los puertos a la VLAN por defecto. Entonces vamos a volver a crear la VLAN 50 y vamos a ver qué le había puesto. Entonces si le doy Show VLAN Brief otra vez, voy a ver que ahí aparecen nuevamente los puertos. Entonces si vamos a borrar una VLAN, lo que deberíamos hacer pues antes es eh, reasociarlo a la VLAN por defecto o a otra VLAN. Bien. Bien. Entonces lo otro que podemos configurar es pues la VLAN nativa, que es la VLAN para enlace troncal. Entonces vamos a crear una VLAN 10. Name nativa la voy a poner. Entonces ahora a los puertos troncales, en el caso de el gigabit 1001, entonces le puedo decir switch port trunk native VLAN y le voy a decir que la 10 es la VLAN nativa. Pero ¿qué pasa si yo la cambio solamente en este switch? Entonces, como no le he cambiado en el otro, entonces me dice que hay una inconsistencia en la VLAN. Aquí, en la VLAN ID. Vamos a ver con show interface gigabit 01 switch port. Entonces ahora me debe decir que la VLAN nativa es la VLAN 10. Aquí, VLAN 10. Y aquí me está mandando este error de mismatch descubierto en el puerto. Esto pues obedece a que en el otro extremo pues no he cambiado la VLAN nativa. Entonces va a dejar de mandarme ese mensaje hasta que yo reasigne la VLAN nativa. Gigabit 1001. Entonces switch port trunk native VLAN 10. Entonces ahora pues ya me va a dejar de mandar el mensaje de mismatch de inconsistencia de VLAN nativa. Entonces si le doy show interface gigabit 10
1, switch for. Entonces aquí ya me dice que la VLAN nativa es la 10. La 10. También puedo darle show interface trunk. Y aquí me muestra pues los puertos que están configurados como troncales. Y aquí me dice la Gigabit 01 y la Gigabit 02, el protocolo de encapsulamiento, el estatus que es troncal, y aquí me dice la VLAN nativa que está para el Gigabit 01 tiene la 10 y para el Gigabit 02 tiene la 1. Entonces lo que podemos ver que podemos tener diferentes VLAN nativas en diferentes conexiones punto a punto. Y luego aquí vemos las VLAN que están permitidas en el enlace troncal, que nos dice que son todas. Las VLAN activas y permitidas en el dominio de administración, que son solo las que tenemos aquí. La 1, la 100 y la 200. Ahí no aparece la 10 porque la 10 es la VLAN nativa. Igual aquí, VLAN in spanning tree. La 1, la 100 y la 200. Y también podemos restringir pues las VLAN que van a estar permitidas en el enlace troncal. Entrar aquí. Entonces le podemos decir switch for trunk allow VLAN y aquí pues puedo decir que va a pasar la 10, la 100 y la 200, que son las VLAN que tenemos. Allow VLAN 10, 100 y 200. Entonces ahora si le damos show interface trunk, entonces aquí me dice que las que están permitidas solo son la 10, la 100 y la 200. Entonces eso mismo podemos hacer en la Gigabit 01 de aquí. Para que haya correspondencia pues en la configuración. Hacemos switch por trunk native VLAN 10, 100 y la 200. Allow VLAN, perdón, switch for allow VLAN 10, 100 y 200. Entonces le damos show interface Gigabit 0, perdón, 1, 0, 1, switch for, y ahora me dice que bueno, la VLAN nativa en este puerto dice que es la 10 y dice trunking VLAN enable, la 10, la 100 y la 200, que es la que están permitidas. ¿Sí? El switch. Entonces lo otro que podemos hacer pues es borrar la VLAN. Si yo quiero borrar la VLAN, entonces ya vimos que podemos borrar una sola VLAN con no y el ID de la VLAN. No VLAN 10, por ejemplo, no VLAN 50, no la VLAN que hayamos creado. Pero también podemos borrar toda la base de datos de VLAN. Bueno, primero la vamos a ver, show flash. Aquí está el archivo de VLAN, VLAN.dat. Si lo quiero borrar, delete flash VLAN.dat. Entonces aquí me dice que confirmo que si quiero borrar el archivo VLAN.dat, se le doy enter
y luego confirmar. Entonces si yo le doy show flash, entonces ya no aparece aquí el archivo de la base de datos de VLAN. Pero si le doy show VLAN brief, entonces las VLAN todavía están aquí. Para eliminarlas por completa, entonces tengo que darle reload. Guardarlas, le digo que no. Entonces de esa manera pues voy a borrar permanentemente las VLAN. Entonces con esto terminamos esta primera sección de la unidad 2. Entonces ya no están las VLAN aquí. Vamos a ver. Entonces en la siguiente sesión vamos a configurar pues VLAN utilizando BTP, que es un protocolo propietario de Cisco.